En el nombre de Dios. Assalamu alaikum. Muy buenas a todos. Les damos la bienvenida a nuestro programa Mujer Musulmana, Fe, Belleza y Sabiduría. Primero le damos la bienvenida a la doctora Tayyebe Zohre Rabbani. Assalamu alaikum, estimada doctora, bienvenida al programa. Salamun alaikum wa rahmatullah a usted y a todos los estimados hermanos y hermanas que nos están mirando. Muy bienvenida, querida doctora. Bueno, en esta ocasión vamos a abordar un tema de gran importancia dentro del contexto del derecho islámico, el dote. Exploraremos su significado, implicaciones y el papel que desempeña en el sistema familiar del Islam. Acompáñenos en este análisis para comprender mejor esta figura y su relevancia. Vamos a empezar con esta pregunta. Querida doctora, ¿cuál es el lugar del dote en el sistema jurídico del Islam? En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, alhamdulillah rabbil alamin, damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad de otra vez poder seguir con el tema de derecho de la mujer dentro del Islam. Bueno, el dote tiene un lugar muy importante dentro del Islam y dentro del sistema familiar del Islam y sistema de derecho dentro del Islam. Si nuestros estimados televidentes recuerden, en las últimas reuniones hemos hablado respecto a que el derecho del Islam tiene como la base al innato o la creación del ser humano. Y hemos dicho como el innato del ser humano tiene un aspecto básico y un aspecto superficial, o un aspecto primario y un aspecto secundario, y todas las leyes respecto al hombre y a la mujer tienen que ver con estos dos niveles. Entonces hemos dicho que dentro del sistema jurídico del Islam, si encontramos derechos que hombre y mujer son idénticos, tiene que ver con el nivel básico de innato y la creación del ser humano. Y si hay algunas diferencias respecto al derecho entre hombre y mujer, tiene que ver con esta parte y este nivel secundario dentro del sistema de la creación del ser humano. Y hemos dicho que el tema de ser hombre o ser mujer es secundario dentro de la creación de Dios, porque la creación de Dios respecto a los seres humanos todo es igual, todos son seres humanos sin ninguna diferencia, solamente ya que Dios es sabio, es prudente y quiere que la generación de sus criaturas siga adelante, entonces ha hecho en par toda su creación, incluso en las plantas, incluso en el viento, en toda su creación. Es el sistema de par, uno positivo, uno negativo, uno hembra y un macho. Dentro de todo, incluso en el átomo, nosotros tenemos todo esto. Y bueno, la ciencia nos explica esto. El tema de mahriye o el dote dentro del Islam es uno de los temas que tiene que ver con este nivel secundario dentro de la base y el fundamento del derecho, ya que tiene que ver con la naturaleza del hombre y de la mujer. Y Dios Altísimo sabe poner en hombre, para el hombre poner como deber el dote o como el deber para la mujer. La respuesta está en las palabras del mártir Mutahhari, que dice, Dios Altísimo como creó, de acuerdo a su creación hizo las leyes. Entonces, tiene una palabra hermosa, una frase hermosa en persa, dice, mard مظهر نیاز است و زن مظهر ناز،
quiere decir que el hombre es como la manifestación de necesidad hacia la mujer y la mujer es la manifestación de, como decimos, de ser coqueta y querer que alguien le tenga atención, de mostrarse, de mostrarse delicadeza y querer que un hombre tenga atención en ella sin que ella quiera poner un paso adelante hacia el hombre. Siempre en toda que le rueguen. Que le rueguen. Todo dentro de la naturaleza de Dios es así. No solamente los seres humanos, dentro de los animales también es así. Yo estaba mirando en unos documentos científicos, era hermoso respecto a un pez que abajo del mar hacía muy hermosos dibujos sobre la arena abajo del mar. El macho hacía hermosos dibujos que era todo geometría, de donde Dios le enseñó. Y el documental se llamaba Mohi Riazidán, el pez matemático. Y realmente si no hubiera sabido matemática, este pez no podía poner dibujos tan hermosos y tan ordenados en su tamaño y en sus distancias entre sus partes. Y cuando el hombre que estaba comentando estaba explicando que por qué está haciendo el pez esto, decía que todos los peces machos hacen muchos dibujos y la hembra va sobre, como decimos, nada sobre arriba de todos esos dibujos y de entre todo eso elige la más bella. Y la hembra que elija el dibujo de un macho, entonces estos se hacen parejas. Dentro de la naturaleza, en todo hay esto. Es por eso que dentro del Islam también siempre el hombre tiene que ir a pretender la mano de la mujer. Siempre a lo largo de la historia, en toda la historia del ser humano era así. Siempre el hombre pedía la mano de la mujer y no al revés. Y esto también tiene que ver con la naturaleza de una mujer que quiere ser querida, quiere ser amada y no quiere, ella se siente tan grande y tan valiosa, con tanta autoestima, no sé cómo explicar, con tanta dignidad, tanta grandeza y tanto valor que no se atreve a dar paso adelante hacia un hombre. Es por eso que el mártir Mutahari dice el hombre es manifestación de niaz, de la necesidad, y la mujer la manifestación de no ir atrás y no querer aceptar. Entonces, la dote, o decimos el dote, es de acuerdo a esta naturaleza hermosa, a este tipo de creación que le dice al hombre, si quieres que una mujer te quiera, una mujer te acepte tu pedido, entonces en primer lugar tenés que darle un regalo, tenés que mostrar a ella su veracidad, que realmente querés, realmente tienes la intención de casamiento y no quieres jugar con una mujer, no quieres engañar a una mujer. Y un hombre que da paso adelante para pedir la mano de la mujer y pone el dote, entonces en Islam se llama sadaq o sodaq. Sodaq quiere decir la señal de la veracidad, la señal de que el hombre está diciendo la verdad y no quiere jugar, no quiere engañar a una mujer. Tiene que poner una cantidad de dinero o una cantidad de oro o plata o una casa o un pedazo de tierra, una tierra, lo que sea costumbre de cada nación, de cada pueblo, porque hay diferencia en diferentes lugares y también en diferentes épocas en esto hay diferencia.
Entonces, el tema del dote es una de las leyes del Islam que perfectamente está en concordancia con el espíritu delicado y valioso de la mujer y está acatando el lugar de la mujer dentro de una sociedad. Dentro del Islam es muy importante esto, es parte de las leyes de casamiento, aunque a veces dentro de Irán antes, por ejemplo, se decía, en persa decían, مهریه کی داده و کی گرفته. ¿Quién dio el dote y quién tomó el dote? Sí, es verdad, en muchos tiempos, en muchas partes del mundo musulmán, las mujeres eran tan generosas, eran tan buenas, eran tan éticas, que cuando estaban viviendo con un hombre en base a amor, en base a afecto, cariño y un respeto mutuo, nunca se atrevían a decir que dame el dote, por favor tienes que pagarme el dote. Pero eso no quiere decir que el hombre no tenga que pagar. Es como una deuda sobre los hombros del hombre. Ya que dentro de Irán, por ejemplo, anteriormente hubo tanto temas así que muchas mujeres no pedían nunca su dote, se atrevían los hombres por ejemplo, en dos décadas antes, se atrevían a poner una cantidad de dinero o oro en el dote que si toda su vida el hombre trabaje para conseguir un décimo del dote que ha puesto para su esposa, no puede. Por ejemplo, decían algunas familias que según la cantidad según el año que nació nuestra hija, 1900, por ejemplo, 1900 monedas de oro. Por ejemplo, 1970, por ejemplo, 1979 monedas de oro. Y muchos hombres cuando querían a una mujer decían, bueno, ¿quién dio y quién tomó? Entonces lo voy a poner sin darse cuenta que cuando firmas que este es el dote, ya estás sobre tu cargo que tienes que pagar. Es una deuda, es una responsabilidad que tienes que pagar. Y seguramente si, según el Corán y los hadices, si un hombre estipula y determina un dote para una mujer y no lo paga, seguramente en el día de juicio final también le van a preguntar que por qué has prometido y no has cumplido lo que prometiste. Sí, muy interesante, querida doctora. Bueno, vamos a seguir con otra pregunta que es muy importante también. Querida doctora, ¿hay versículos en el Sagrado Corán que hable sobre este tema y explique la filosofía del dote? Por favor. Sí, dentro del Corán hay varias aleyas que habla del dote. Uno de las más famosas aleyas e importantes es la aleya 4 de Sura 4. La aleya 4, Sura 4. Sura 4 es Sura Nisa, Sura las mujeres. Dios Altísimo dice, وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Pagad el dote de sus esposas, pero en forma nehla. Nehla quiere decir en forma de un regalo, con mucho respeto, con mucho, podemos decir, con corazón satisfecho. Y no en forma enojado o que no quieren pagar. No, nehla. Nehla es como un regalo que uno da con todo su corazón, con todo su cariño y afecto. Esa es la aleya coránica. También en otras aleyas coránicas se usa la palabra, por ejemplo, jevar, que también palabra jevar significa el dote. Lo que es muy importante es palabra nehla, como hemos dicho, que significa que el dote es como un regalo del hombre para una mujer. Y no como algunos, por ejemplo, personas dicen que bueno, es como un precio. No, ¿qué precio? Es un regalo como señal de amor del hombre, como señal de la sinceridad y veracidad del hombre hacia la mujer. Dentro del persa también, en lugar de palabra
Sadoqa en árabe es sadoqa, como dijimos en Aleja coránica, es en plural. Sadoqatihinna. Sadoqat es plural de sadoqa. Sadoqa significa el dote. Dentro de persa, de idioma persa, se llama mehriye. Mehriye también es muy adecuado, está muy concordante también en concordancia con la aleja coránica, porque mehriye también viene de palabra mehr, que mehr significa amor, significa cariño. Entonces mehriye es como un señal, un signo, una señal y un signo de amor y cariño de un hombre hacia su esposa. Y que la mujer cuando lo agarra, lo toma, ya es ella es dueña de esto. Algo que es importante de esta aleja, dentro de esta aleja coránica, es que la aleja coránica dice وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ. Pagad y ofreced a las mujeres sus sadaqat, sus dotes. Está así contrariando y respondiendo a un costumbre incorrecto que había dentro de algunas sociedades no musulmanas y también algunas sociedades musulmanas que en lugar que la mujer agarre el dote, por ejemplo, los padres de la chica tomaban este dinero de su yerno, mientras este es una riqueza y una propiedad de la mujer, de la esposa, y ninguna otra persona, ni el padre, ni la madre, ni el hermano, ninguno tiene derecho de pedir a una nuera, a una novia, decir que dame por ejemplo, tu dote, el dote que tu esposo te pagó. Entonces, esta aleja coránica exactamente está diciendo que Atun Nisa, dad esto a las mujeres porque pertenece a las mujeres. Muy bien, muy interesante, alhamdulillah. Bueno, otra pregunta que puede surgir para algunas personas es, ¿el pago del dote se recomienda solo en la religión del Islam o existen, por ejemplo, tales ritos y costumbres en otras religiones también? Sí, es un tema importante y interesante. Y debemos saber que no es solamente del Islam. No solamente las religiones anteriores al Islam tenían el dote, bueno, con alguna diferencia respecto al Islam. Hay algunas diferencias. Pero antes de las religiones que nosotros conocemos también, mucho tiempo antes, 3.700 años antes, que era antes de judaísmo y cristianismo, también existía el dote. Sí. Por ejemplo, dice que el más antiguo ley que existía respecto al dote tiene que ver con 1.700 años antes del nacimiento del Cristo. Antes del Cristo, se llamaba Qanun Hammurabi, la ley de Hammurabi. Y era muy interesante que esta ley era tan extensa que cuentan, y los que han estudiado dicen que tenía 282 párrafos. Solamente esta ley tenía 282 párrafos. Y entre sus párrafos estaba que, por ejemplo, si un hombre paga el dote de su esposa, pero después de su casamiento ve que la esposa no puede tener hijos y es infértil, entonces tiene que darle un buen regalo que según ellos debería regalarle 3 kilos de plata. 3 kilos de plata tenía que darle antes de que, como para alegrarlo, porque ya quería divorciarla, ya que no tenía hijos, quería ese hombre, si quiere divorciar a esta mujer que no puede tener hijos, tiene que darle un buen regalo y después divorciarla, que según esta ley era 300 kilos de plata. Y si una mujer hace alguna equivocación en su
familia en su casa, por ejemplo, según esta ley Hammurabi. Si una mujer, por ejemplo, sale 2 días de su casa sin avisar al esposo, escapa de su casa varios días o va de su casa varios días, el hombre, según la equivocación y la falta que tenía esta mujer, puede disminuir la cifra, podía disminuir la cifra de su dote. También dentro de Irán, antes del Islam, se llama Irán Bastán, Persia antigua, imperio persa, también había mehriye, también había dote. A veces en forma de dinero, a veces en otra forma, como oro o como plata. Y esto era en ese tiempo, más que todo, recibía este dinero el padre de la hija. El padre de la hija recibía este dinero y como que regalaba todos los derechos de su hija a este hombre o dejaba a su hija a disposición de este hombre y el dote lo recibía el hombre. Pero si de pronto descubría el hombre que la mujer tiene, que esta esposa que ya tuvo matrimonio con ella tiene algún defecto o también que es infértil, podía, por ejemplo, divorciar a la mujer. Si es infértil, podía divorciar a su esposa y también pedir el dinero que había dado como dote. También dentro de las leyes de zoroastrianos de Irán, zoroastrianos también había dote. Algunos dicen que el Zoroastro era un profeta, otros dicen que no, era un hombre hakim, era un hombre prudente y muy sabio que guiaba a la gente y daba buenos consejos a la gente. Hay libros que tienen ellos muy ético, muy bueno, los libros que dice, por ejemplo, گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک, dice pendar نیک, primero buena intención, buena palabra y buena conducta, que es como consigna de los zoroastrianos. Ellos también tenían el tema de dote dentro de Irán, que generalmente base de estos grupos, esta religión que no sabemos si es divina o no, era Irán. Entonces, allá también, en este grupo también, si el hombre cuando quería casar con una mujer tenía que pagarle un dote y también darle un otro, aparte de dote, dar otro regalo al padre. Ese ya era dos regalos, uno para la esposa y uno para el padre. También dice que si de pronto veía que la mujer no podía, por ejemplo, tener hijos así, podía pedir dote que había pagado. También dentro de los judíos, de judíos también había dote y ellos consideran al dote como uno de los bases principales del matrimonio, uno de los bases principales del casamiento, y dicen sin mehriye es nulo el casamiento. Así también dentro del Islam también es así. Si no hay mehriye, es nulo el casamiento dentro del Islam, aunque sea poco, aunque dice que, por ejemplo, el Corán con una rosa. Por lo menos algo tiene que haber como mehriye, como señal de veracidad de este hombre. Entonces, también existía dentro de judíos, en judaísmo, pero dentro de judaísmo el hombre no tenía obligación de pagar el dote a la esposa, excepto que si quería divorciarla. Mientras en Islam no tiene que ver con el divorcio, ya es un deber que el hombre tiene que pagar dote, si quiere de una vez y si quiere paulatinamente, poco a poco. Por ejemplo, hay familias que yo conozco, jóvenes ahora dentro de Irán, que el hombre cada mes que consigue algo, ya tiene un sueldo, parte de este sueldo compra algo de oro, aunque sea pequeño, por ejemplo, se le da a la esposa. Dice como parte de dote que yo tengo que darte, porque si uno da poco a poco, bueno, naturalmente ya se hace más fácil pagarlo para el hombre.
Entonces, esta es la diferencia entre judaísmo y islam, que el islam ya considera que es un deber que no puede el hombre decir que no puedo pagar, no puede. Siempre tiene que pagarlo. Está a su cargo. Y sí. Y también, por ejemplo, dice si una mujer no lleve a cabo las leyes que tienen que ver con la conducta de la mujer, porque tienen leyes muy severas dentro de la familia. Dice, si una mujer no cumple estas leyes que existen dentro de la familia, el hombre puede, por ejemplo, aunque tenga que divorciarla, no le paga el dote. Sí, por ejemplo, dice que si una mujer entabla conversación o una relación con un hombre ajeno, por ejemplo, ya hay algunos casos que dice dentro de la ley de judaísmo, las leyes de ellos, dice que hace que el hombre no tenga necesidad de pagar el dote a la mujer. Pero ¿qué nos falta de religiones? El cristianismo. Dentro del cristianismo, bueno, lamentablemente por la tergiversación que hubo dentro del cristianismo respecto al matrimonio, que ellos no consideran una institución sagrada a la institución de familia y el matrimonio, entonces tampoco tienen dote, ya que ellos, según una tergiversación que se produjo dentro del cristianismo respecto al casamiento, y realmente esto va en contra de la naturaleza que Dios Altísimo así creó a los hombres y las mujeres, porque ellos consideran ya que el profeta Jesús la pasa con él, no se casó, entonces curas y pastores y los que quieren estudiar la religión, las monjas, todo eso tampoco tienen que casarse, y los que se casan de la gente común también es como que no están haciendo algo muy sagrado, algo muy bueno. Entonces ellos no tienen dote, ni dentro del catolicismo, entre católicos, ni en los protestantes no hay, pero puede ser que se encuentra uno en algunos casos algún tema así como dote, según de acuerdo de la familia de la mujer o el hombre. Si la familia de una chica dice al hombre que, por ejemplo, pongan una cantidad de dinero para mi hija, eso sí puede ser que se encuentre algunos casos, pero dentro de su religión como algo bien establecido, esto no existe. No existe. Bueno, muy interesante, querida doctora. Vamos a seguir con la otra pregunta. Con esto, según la ley islámica, el dote en todo caso y en toda circunstancia es responsabilidad del hombre. ¿Es correcto? En todas circunstancias. Sí, es verdad, porque como hemos dicho, ya es algo que el hombre firma, ya es algo que con el hecho de matrimonio, cuando se establece y se determina una cantidad de riqueza, ya sea dinero o sea otra cosa, ya se queda fijo esto dentro del cuaderno del matrimonio, y esto ya el hombre tiene que pagarlo. Ya quiera vivir en toda su vida con esta esposa o no quieran vivir, quieran separarse, en cualquier caso el hombre tiene que pagar la dote para la mujer. Hay algunos casos de divorcio que, bueno, en estos casos, si el hombre no quiere divorciar a la mujer y la mujer quiere el divorcio, allá dice que yo perdono y doy mi dote y divórciame. En ese caso ya ella no recibe. Sí, perdona su dote y el hombre no lo tiene que pagar. No tiene que pagar y se divorcia así. Dentro del Islam es tan importante el tema de dote que si incluso un hombre fallece, sale de esta vida y todavía no ha pagado la dote de su esposa, entonces en este caso el dote se considera como una de las deudas de este hombre.
Porque antes de repartir la herencia de una persona, dentro del Islam, la ley es que primero las personas se sientan y dicen, bueno, anuncian qué personas tenían dinero en la mano de este hombre, o sea que este hombre estaba con quienes estaba en deuda. Todas las personas que tenían alguna deuda vienen y dicen que, por ejemplo, uno dice que a mí tiene que pagarme tal cantidad de dinero, el otro dice así, otro dice que yo tenía un libro, por ejemplo, en sus manos. Y la familia del difunto, de dinero del hombre, de dinero del fallecido, entonces primero sacan todas sus deudas y le dan a las personas que tienen deuda. El dote de la mujer se considera como una de estas deudas. Entonces, antes de repartir la herencia de un hombre, lo que dejó de sus riquezas, ya sea dinero, sea casas, sea coche, sea tierra, lo que sea, antes de repartir entre sus hijos, entre sus padres, porque primer capa de herencia, primer nivel de herencia son los hijos, la esposa y los padres. Después, si por ejemplo no tiene hijos, en este caso son la esposa, los padres, por ejemplo, y los hermanos. Después, si no tiene tampoco, por ejemplo, hermanos, ya llega a los tíos. Así son diferentes, existen diferentes capas de herencia. Antes de repartir a ellos, siempre hay que decir que, bueno, ¿qué cantidad de dote tenía esta mujer? Dicen tal cantidad de dote era dote de esta mujer. Y sacan de su riqueza, primero dan este derecho de la mujer, le dan, después comienzan a repartir. Y eso es diferente a la herencia que la mujer tiene como derecho de heredera a su esposo. Esa parte. Antes recibe el dote, después recibe la parte que le pertenece de la herencia del hombre, porque la mujer, la esposa, en todas las capas de herencia tiene herencia. Participa. Así como los padres. Los padres también en todos los niveles y capas de herencia, los padres siempre llevan herencia de su hijo. Entonces, en ese caso, si le dan a la mujer el dote después de que ya su esposo ha fallecido, ninguna persona, ni la padre de la mujer, ni su hermano, nadie, ninguna persona tiene derecho sobre este dinero. Este dinero solo y solo pertenece a la mujer, excepto que la propia esposa quiera repartirlo, quiera regalar a sus hijos o a otra persona. Sí, bueno, muy lindo y muy interesante, alhamdulillah. Bueno, a veces, querida doctora, sucede que algunos hombres niegan pagar el dote a sus esposas. ¿Cuál es la opinión del Sagrado Corán al respecto? Sí, este tema hoy en Sagrado Corán, también hoy en muchos hadices habla y aborda este tema dentro de hadices que tienen que ver con el sistema familiar del Islam. Según las leyes coránicas, ya que el dote es una pertenencia de la mujer y se vuelve como parte de su riqueza y está en poder de la mujer, entonces el hombre sí o sí tiene que pagarlo. Y si no la paga, según el Corán, está haciendo una opresión hacia la mujer. Es como un ejemplo de zulm. Porque así como la mujer tiene otras riquezas, quizás tiene una coche, quizás tiene casa, quizás tiene tierra, lo que tenga, el dote también es parte de pertenencias de ella. Y si el hombre no paga y no le da a la mujer lo que debe darle, excepto que, bueno, ella no tenga. A veces, si una persona no tiene intención de no pagar,
pero ahora no tiene. Le dice a su esposa, bueno, en futuro, inshallah, cuando yo tenga, poco a poco te voy a dar. En ese caso no es una opresión si no tiene, pero si tiene y no paga, es una opresión. Es por eso que dentro del Islam a veces lo llaman como, se considera como un ladrón. Dicen como un ladrón pone como su propia pertenencia a lo que es de otra persona. Entonces, en este caso también es apoderarse de una riqueza que no es de él y tiene que darlo a la esposa. Entonces, la misma aleya de Sura 4 y aleya 4, en esa aleya Dios dice que es una pertenencia, es una cantidad de dinero, sadaqat o lo que sea de valor, algo de valor que el hombre tiene que dar a la mujer. Va'atun nisa. Es, como dijimos, es un derecho de la mujer y un deber del hombre, excepto que una mujer quiera regalar. Hay muchas mujeres que regalan. Sí. Hay muchas mujeres que ven a su esposo tan bueno o a veces ven que el esposo no tiene y está día y noche está trabajando para que su familia viva bien, para que esté tranquilo este hombre y no tenga preocupación de pagar el dote a su esposa. Dicen que no te preocupes, yo te regalo, yo te perdono, yo te regalo este dote que tenías que darme a mí. Pero también, según leyes coránicas y según hadices, cuando un hombre quiere dar esto a la mujer, no tiene que darlo con enfado o con enojado, sí, como obligado, ira, como con ira, sino que con todo su corazón, con todo su cariño, con todo su amor, y no tiene que jamás echarle a la cara. Que decir que yo ya te pagué, por ejemplo, tu dote, ¿por qué haces así? No, si es un deber que tenía que hacerlo, entonces jamás tiene que echar en cara a la mujer esto. Y porque algo que uno tiene como obligación de hacerlo es como la oración. Nosotros no echamos a la cara, no decimos, oh Dios, ves que yo estoy haciendo oración para ti, aunque oración es para nosotros, no es para Dios. Pero un deber que uno tiene que hacerlo no es para echar en cara, no es para tanto recordar y decir. Por eso el Islam dice esto. Según los hadices de Ahlul Bayt alayhimus salam, dice que si un hombre va a pedir la mano a una mujer y ya pone un dote y ellos se casan, después del casamiento que ya terminó, ya se apoderó de la chica y ya fue a su casa, dice que yo no quiero, debes saber que yo no voy a pagar tu dote. Dicen los Ahlul Bayt alayhimus salam, dicen, si no tiene intención de pagar, es como un ladrón. Dice el hadith, dice, son como los ladrones, porque solamente los ladrones llevan algo sin a cambio nada. Entonces el hadith, un hadith de Imam Sadiq exactamente dice esto, y en otro hadith de Imam Sadiq alayhi salam dice incluso más que ladrón, su pecado es más. Dice el Imam Sadiq alayhi salam, 3 pecados son pecados ya muy grandes. 3 pecados, de entre tantos pecados, 3 pecados son muy grandes. Uno es matar a un animal inocente. Sí. Matar a un animal que no nos daña, no hace nada. Matar a un animal para, no sé, a veces para disfrutar, como las personas que van a casa a cazar animales afuera para disfrutar. Sí. No es bueno ir para que nosotros disfrutamos sacar la vida a un ser vivo que pobrecito está viviendo, está inocente, está viviendo su vida. Uno. Segundo, no dar el dote a la mujer. Sí, lo pone al lado de matar a un animal inocente. Dice, no pagar el dote de la mujer que ya antes estipuló y antes determinó su dote. Tercero, no pagar el sueldo de un obrero.
Ay, también muy importante. Un pecado muy grande. Sí. Dentro del Islam dice que antes que el sudor del obrero, del trabajador, se seque, el dueño del trabajo tiene que pagarle. Sí. Hace 2 días atrás teníamos el día de obrero. Sí, del Entonces trabajador. hay muchos hadices hermosos, dichos hermosos de Ahlul Bayt respecto al derecho del obrero. Dice que de lo que ustedes coman, darle a esta persona con mucho respeto y veneración, tienen que tratarlo y apenas termina su trabajo, tienen que darle su remuneración, su sueldo. Y no decir, bueno, me dejo este dinero, semana que viene le voy a dar. ¿Por qué semana que viene? Un obrero vive con el trabajo del día. Y si no lleva a su casa el trabajo del día, a veces no tiene pan para comprar. Entonces el hombre no tiene que pensar en su bolsillo, pensar en su propia vida y a veces pensar que si doy más tarde voy a ganar más. Voy a dejarlo en banco, por ejemplo, este dinero y voy a tener más ya ingreso. Esto es incorrecto. Dentro del Islam esto se considera como un pecado, que, bueno, no, el que pida trabajo y no le pague. Pero incluso, como hemos dicho, dice que paguen a tiempo y paguen mejor. Quizás le dijeron que a 10,000 tuman, por ejemplo, ven una hora a trabajar para mí, ustedes paguen un poco más. Dice dentro del Islam, usted ponga una propina también al lado y dale más para que pongas feliz a las personas y estén contentos. Tan ético es las leyes del Islam que realmente uno a veces se sorprende uno de tan delicado y tan exacto y tan lindos que son las leyes del Islam respecto a la mujer, respecto a los niños, respecto a los obreros. En todo caso, ya hemos hablado un poco de Risale y Huquq, tratado de derechos. Sí. Parte de los derechos ya hemos hablado. Bueno, querida doctora, queríamos seguir con más preguntas, pero creo que ya no tenemos mucho tiempo. Sí, creo que ya es suficiente para esta charla. Sí, para esta charla. De verdad fue una charla muy importante, unos detalles muy importantes y muy interesantes para todos nosotros, alhamdulillah. Bueno, les damos las gracias, querida doctora, también a ustedes los televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos y por acompañarnos en el canal Masuma TV. Por favor, querida doctora, ¿se quiere despedir? Muchas gracias y pido a Dios Altísimo salud y bienestar para todos los estimados hermanos y hermanas que ponen su tiempo para escuchar este programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias nuevamente, estimados hermanos y hermanas. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, pueden escribirnos bajo este mismo programa y les responderemos pronto. Inshallah, nos veremos en la próxima. Que Dios los bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.